Hola, mi nombre es Leticia Quintana Pujalta y vengo a presentar esta ponencia denominada Modelos de comunicación de los grupos de interés en Andalucía, participación, acción e influencia. Este trabajo ha sido realizado por mí y por mi compañera María Rodríguez López y el profesor Antonio Pineda Cachero. En el caso de María y mío representamos a la Universidad de Málaga, mientras que el profesor Antonio Pineda representa a la Universidad de Sevilla. De parte de mis compañeros y mía, agradecemos el espacio otorgado por el Congreso Internacional Latina de Comunicación Social para poder presentar los resultados de esta investigación en este congreso. Los grupos de interés son una de las principales expresiones de las sociedades contemporáneas, puesto que son organizaciones de manifestación de la pluralidad social e instrumento de canalización de demandas sociales hacia los poderes públicos, con el objetivo de participar en los procesos de generación, discusión, aprobación e implementación de políticas públicas. Así, la pluralidad de intereses sociales se manifiesta no solo mediante canales formales como los partidos políticos, sino mediante la creación de asociaciones que defienden intereses específicos y sectoriales. La diferencia es que estos grupos, a diferencia de los partidos, no pretenden obtener el poder político. Siguiendo a Jordana, entendemos desde este estudio que los grupos de interés son entonces todas aquellas organizaciones que, teniendo su actividad total o parcialmente enfocada a la intervención en el sistema político, no pretenden conseguir el poder político, sino que propugnan la obtención o creación de bienes públicos para sus miembros, no producidos por ellos, sino por las instituciones públicas. Los grupos de interés se han estudiado desde diversas perspectivas, desde su comportamiento económico en el sistema democrático, su influencia en los gobiernos locales, pasando por factores históricos y de la filosofía política subyacente al fenómeno de los grupos de presión, la regulación del lobbying en la Unión Europea, cómo deben gestionarse los lobbies para evitar la corrupción por influencias indebidas, entre otros. A estas perspectivas mencionadas, en todo caso, podría añadirse una más, la relación de los grupos de interés con la comunicación. Así, el lobbying o cabildeo se ha entendido como una actividad comunicativa en representación de un grupo de presión o de interés, como un proceso de comunicación de relaciones públicas o como una técnica propia de las relaciones públicas. Esta investigación de naturaleza orientada, ya que se enmarca en un proyecto de investigación mayor, pone el foco en los grupos de interés con el objetivo general de ampliar nuestro conocimiento sobre su relación con la comunicación. Así, el objetivo fundamental de investigación es estudiar la representación de los GDI andaluces en la prensa española y como objetivos específicos nos planteamos identificar el grado de presencia de los GDI andaluces en la agenda mediática, analizar alrededor de qué temas son enmarcadas las noticias sobre los grupos de interés, estudiar si la cobertura mediática refleja las funcionalidades de las estrategias comunicativas de los GDI y sus estrategias de movilización de la opinión pública, lo que se conoce como grassroots lobbying, y, por último, indagar cómo valoran los medios de comunicación a los GDI. Para cumplir con los objetivos anteriores, esta ponencia emplea como técnica de recogida de datos el análisis de contenido. La hoja de codificación ha sido operacionalizada sobre la base de 4 variables. En primer lugar, el tema o topic, las funcionalidades de las estrategias comunicativas, las estrategias de movilización de la opinión pública y también la naturaleza evaluativa, ya sea favorable, desfavorable o neutral, que podemos identificar en la pieza informativa respecto del GDI. Partimos de un listado de 59 grupos de interés andaluces. Estos están registrados oficialmente en las listas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y en el registro de transparencia de la Comisión Europea, para analizar su presencia en los periódicos El País y ABC, específicamente en sus ediciones en Andalucía. Ya para pasar a los resultados, se evidencia que de los 59 GDI que formaron parte de la búsqueda, se ha detectado la presencia de solo 12 de ellos. Esto se traduce que solo el 20% de los GDI registrados en estas listas que he mencionado tienen algún tipo de presencia mediática en los 2 periódicos de referencia en Andalucía. Entre estos,
La Conserjería de Salud y Consumo ostenta una presencia de alta densidad, ya que 52,5% de las piezas informativas analizadas mencionan a este grupo de interés, seguido por Facua, Consumidores en Acción, aunque con una significativa distancia, como podemos ver en la imagen que está puesta ahora. Este último, Facua, representa 25% de las piezas analizadas. Como puede observarse en esta figura, el tema de salud y bienestar es el que más aparece en el corpus, aupado por supuesto por el alto tratamiento mediático que se le da a la Conserjería de Salud y Consumo en Andalucía. También se detectó que los medios enmarcan con frecuencia las temáticas de economía y negocios cuando hacen referencia a los grupos de interés. Las cuestiones sobre medio ambiente, normas y valores o infraestructura aparecen en menor medida y los temas sobre gobierno, Andalucía, corrupción, educación tienen una muy baja ubicuidad en el total del corpus. Por otro lado, los resultados también indican que la función de las estrategias comunicativas que despliegan estos grupos de interés cuando se dan se centran en tres muy ilustrativas sobre la construcción de su capital simbólico en la sociedad. Al establecer una comunicación que busca irradiar sus demandas, los GDI se instauran como actores políticos de relevancia. Por otro lado, también es llamativo que en la mayoría de los casos no pudo detectarse una intención directa de movilización de la opinión pública por parte de los GDI. El número exacto fue de 60% de los casos. Aún así, las actuaciones directas tuvieron una presencia nada despreciable, aunque como se ha visto, no ha sido el foco principal de los 12 GDI analizados. Los resultados respecto de la valoración entonces son contundentes, ya que es muy significativa la presencia positiva de los grupos de interés en ambos medios analizados. Si se realiza una lectura general del posicionamiento mediático sobre estos grupos, se hace evidente que cuando la prensa hace referencia a ellos, lo hace de manera muy positiva, 64% de las piezas analizadas, o neutra en el 31% de los casos. Ello representa que la valoración negativa de estos grupos de interés en el país y en ABC, en Andalucía, es muy baja. Ya para pasar a las conclusiones, decimos que los datos producidos en el análisis de contenido indican que en general los grupos de interés registrados oficialmente no tienen una presencia destacada en las ediciones andaluzas del país ni en ABC, claramente con la excepción de la Conserjería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y de Facua, que entre ambos acumulan casi el 80% de las menciones totales. A diferencia de lo detectado por otros estudios, como en el caso de Castillo Esparcia y otros, la presencia de los GDI empresariales es, sin embargo, mucho menor en el ámbito mediático andaluz. Debe destacarse además el papel de ABC, que se refiere en mucha mayor medida a los GDI andaluces que el periódico El País. En todo caso, y teniendo en cuenta las excepciones de la Conserjería y Facua, la escasa presencia cuantitativa de los GDI en prensa, que está en línea con la idea de que la publicidad mediática de alguna manera muestra la actividad de los GDI, es bastante escasa. Este dato, sin embargo, se ve matizado cuando observamos cualitativamente la presencia de estos GDI, ya que se da de manera esencialmente favorable cuando se hablan de estos grupos de interés. Esto implica que los GDI andaluces cuentan con un altavoz primordialmente favorable en la prensa, la cual tiene implicaciones para la publicidad y las relaciones públicas de estas instituciones, cuando no, en ciertos casos, también para su representación propagandística. Estas informaciones que encontramos pro GDI se enmarcan generalmente en temas como salud y bienestar social, efecto probable de la amplia cobertura concedida a la Conserjería de Salud y Consumo, así como en menor medida las temáticas de economía y negocios. Al mismo tiempo, nuestros datos contrastan en lo relativo a la variable temática con el estudio de Almanza Martínez y Castillero Ostio del año 2020 sobre los grupos de presión españoles incluidos en el registro de transparencia de la Unión Europea, que indica que los temas que más interesan para presionar a los políticos son medio ambiente, investigación, tecnología, energía y empresa. En cuanto al reflejo de las funcionalidades de las estrategias comunicativas de los GDI, de sus estrategias de movilización de la opinión pública, grassroots lobbying, puede afirmarse que en relación con la primera variable, las funcionalidades más habituales
son presentarse como un actor social significativo e irradiar a la sociedad y al sistema político sus demandas. Los GDI se instauran como actores políticos de relevancia y cuando se busca presentarse como un actor social significativo, no solo se intenta generar una percepción positiva por parte de sus miembros, sino también ante sus posibles adversarios. También se detectó que los GDI ratifican su identidad como portadores de información relevante, a la vez que confirman su capacidad de gestionar sus intereses en la sociedad a través de informes, estudios e investigaciones que colaboran en la construcción de esta imagen pública. Así entonces finalizamos con los resultados de esta ponencia. Estamos muy agradecidos por su atención. En mi caso, Leticia Quintana Pujalti, y también en nombre de mis compañeros María Rodríguez López y Antonio Pineda, quienes son autores de este estudio. Además, también queremos agradecer las fuentes de financiamiento que han logrado ayudarnos para realizar este estudio, ya que este texto nace en el marco del proyecto Comunicación y Grupos de Interés en la Andalucía, Estrategias de Comunicación para la Participación Ciudadana en Sociedades Inclusivas, es un proyecto FEDER, y tanto María como yo tenemos un contrato en el marco de una ayuda a Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores del Ministerio de Universidades, financiada por la Unión Europea, los fondos Next Generation EU. Nos quedamos atentos entonces a cualquier consulta que pueda existir sobre los resultados de esta investigación.